Les saluda el profesor Cristian Tello, encargado del curso de geometría aquí en tu academia Genius. Así que hoy vamos a hacer un trabajo especial. Nos vamos a encargar de resolver problemas de exámenes de admisión planteados nada menos por la Universidad Nacional Emilio Valdizán. Así que, chicos, fíjense bien, en su material tienen las páginas y la respectiva numeración de los problemas. Vamos a iniciar en nuestra página 2 del boletín, ¿está bien? Con el problema 71, donde nos dicen lo siguiente. Tengo dos rectas que son paralelas. Entonces, calcular la medida del ángulo θ que se presente en esta posición. Cuando uno trabaja con paralelas, debe recordar que en las leyes del paralelismo se cumple que los ángulos alternos internos tienen la misma medida, es decir, los ángulos en direcciones opuestas. Usted observa acá, y estos ángulos opuestos serían ellos dos. Por lo tanto, sus medidas las van a igualar. Esa es la condición del paralelismo. Entonces ponemos, el valor 2x más 10 le corresponde la misma medida que el otro ángulo x más 40. Si usted hace la operación, fíjese, el x pasa a restar y le queda con 10 restando al otro lado. Nos sale un valor de x 30, pero no nos han pedido el valor de x, sino el valor del ángulo θ. Pero no hay problema, si usted ha calculado el valor de x, puede reemplazarlo en la figura si lo desea, y tendría, por ejemplo, el triángulo, reemplaza el valor de 30. Acá hay 2x, o sea, el doble de 30, ahí va a tener 60. Acá tiene el doble de 30, pero más 10, o sea, 60 más 10 le coloca 70. Y acá está el ángulo que le están pidiendo, así que plantea usted la suma de internos 180 y el problema habrá concluido. A ver, plantee 60 más 70 y más el ángulo pedido, todo 180. Bueno, al momento de hacer la operación le va a dar como respuesta la medida de, a ver, debe ser 50 grados, ¿no? 50 grados. Bueno, esa fue la pregunta de admisión en aquella oportunidad. Vamos a ver el problema entonces número 72. ¿Qué le parece? Es un problema en texto. Debe usted observar con claridad y analizando lo que nos dan las condiciones, habla de un triángulo rectángulo en el cual se ha trazado la bisectriz interior AE y a ella a su vez se le traza su respectiva mediatriz. Usted recuerda que la mediatriz es aquella línea perpendicular que pasa por el punto medio. Entonces la mediatriz se corta o intersecta con la prolongación de CB, hemos prolongado, y se produce el corte en el punto D. Condición, lo que mide DE debe ser igual a lo que mide AC. Entonces lo vamos a colocar en el gráfico. Vamos a ver, a nosotros a DE le ponemos esta notación, barrita roja, ¿qué les parece? Entonces a AC también le corresponde la misma notación. Ambos son iguales en medida. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Primero recordamos el teorema de la mediatriz. Cuando hay mediatriz presente, recuerde que cualquier punto ubicado en la mediatriz se encuentra a la misma distancia de los extremos del segmento. Entonces, si yo considero ese punto D en la mediatriz, precisamente la distancia del punto hacia el extremo E vale este valor, ¿no? Bueno, ¿cómo le hemos puesto? Una barrita roja. Profe, significa que si yo trazo hacia el otro lado, le ponemos la misma notación. Esta longitud también mide igual que la otra. Dándome como consecuencia que el triángulo grande, jóvenes, sería isósceles, porque hay dos lados que son iguales. Lo puede ver allí. Claro que sí. Entonces, como el triángulo ADC es isósceles, condición A, triángulo ADC resulta ser isósceles, así que si esto es X, todo este ángulo va a ser X. Pero, aprovechando la mediatriz, dado que la mediatriz va a actuar como bisectriz también para estos ángulos, y si usted tenía X y acá hay X, quiere decir que cada uno de ellos sería en realidad X medios, ¿no? Claro que sí. Usted le pone X medios aquí y X medios aquí. Bueno, a ver, ¿cómo podríamos ir concluyendo este ejercicio, profesor? Yo puedo por acá, por ejemplo, ¿no? Por acá hay una situación interesante. Podría calcular un ángulo, por ejemplo, acá, ¿qué valor tenemos?
Profesor, este ángulo de acá es el ángulo exterior de este triángulo. Si usted lo analiza por exterior, ya sabe que es la suma de los dos internos. O sea, debe ser x más x medios. Si usted lo suma, ¿cuánto da? Profesor, x más x medios, acá hay una medida 3x medios. Claro que sí. Pero si usted observa a este triángulo, ese triángulo que estamos señalando, ojo, tenemos una línea bisectriz que al mismo tiempo es perpendicular. O sea, si es bisectriz y altura al mismo tiempo, significa que ese triángulo también es isósceles. Ojo, por lo tanto, este ángulo 3x medios en realidad lo tenemos también por aquí. Él también mide 3x medios y él a su vez se repite enfrente por opuestos. Así que el valor 3x medios, trasladándolo convenientemente, está en esta posición. Entonces ya con eso el problema ya está definido. ¿Por qué? Porque este triángulo rectángulo me permite afirmar que la suma de estos dos ángulos agudos debe dar pues 90 grados. Entonces lo vamos a poner así. X medios más 3x medios. Usted le pone la suma 90. Puede ver que la suma sale 4 entre 2, sale 2x. Igualado a 90, va a tener un valor final de 90 entre 2, jóvenes. Le marca a usted la clave 45 grados. Muy bien. Interesante pregunta de admisión de la Universidad Emilio Valdizán. Correcto. Entonces, de las 72 jóvenes, pasemos a la número 73. ¿Está bien? Bueno, por acá nos mencionaba que hay un triángulo en el cual se traza la bisectriz exterior de C, que se intersecta con la prolongación de una cebiana AE en el punto F. Bueno, todo está definido según el texto, por allí se forma un ángulo de 30, me piden el ángulo B sabiendo como dato final que la diferencia entre ellos dos, sus medidas, da 20 grados. Bueno, entonces vamos aplicando algunas de las teorías conocidas del triángulo. Por ejemplo, usted puede aplicar por ángulo exterior que este ángulo alfa, como ven en el gráfico, es ángulo exterior. Por ser ángulo exterior debe ser la suma de los dos internos. ¿Quiénes son los dos internos asociados? Profesor, sería z con 30, claro que sí. Le vamos a poner allí. Alfa vemos por ángulo exterior que es z más 30. Ya, pero recuerde que debemos obtener y y z para reemplazar al final del proceso. Así que nosotros vamos a evaluar por acá esta figura de triángulos cruzados. ¿Se acuerda, no? Que por la forma le dicen la corbata, ¿no? Pero ¿cuál es la relación matemática? En esos dos triángulos cruzados, la suma de ángulos cruzados también son equivalentes. Entonces vamos a aplicar eso. Mire, usted le va a poner x más y, ¿qué le parece? Por propiedad conocida, x más y, ¿con quién lo igualamos? Con la suma de ellos dos, ¿no es cierto? Claro que sí, sería alfa más 30. Pero como usted ya conoce el valor de alfa, o incluso podría sumarlos, claro, mejor lo sumamos, creo más directo, ¿no? A ver chicos, lo sumamos. Al momento de sumar, la variable alfa, izquierda y derecha, se va a anular. Se va a anular. Entonces mire, el z que está a la derecha, al sumar en este lado derecho, pasa a la izquierda restando. Entonces, acomodando la expresión, ordenando las medidas, tendría y menos z y 30 más 30, que será 60. Con la idea de reemplazar el dato que nos han dado en el ejercicio. Usted reemplaza el valor acá de 20 grados y tendrá una respuesta entonces de, bueno, ese 20 va a pasar a restar, ¿no es cierto? La respuesta sería, jóvenes, 40 grados. Muy bien. Y ya tenemos la solución a otro de los problemas de admisión. Pasemos entonces ahora a la pregunta 74. Es una pregunta teórica más que nada, porque acá nos dicen, ¿no? Si usted tiene un triángulo en el cual la bisectriz exterior, por ejemplo, el triángulo ABC, la bisectriz exterior de C, como condición del problema es paralela con el lado AB, entonces diga usted qué tipo de triángulo debe ser ABC. Bueno, si la condición es que esta bisectriz exterior es paralela, ya hemos hablado del paralelismo, los ángulos alternos iguales, este beta que va hacia abajo lo repite hacia arriba. Ahí está beta. Y también la ley del ángulo correspondiente.
¿Cuál es la ley del ángulo correspondiente? Este ángulo beta, en la misma posición por traslado, pasaría acá. Y listo. Como consecuencia de los ángulos entre paralelas, puede comprobar que el triángulo ABC, para que esta bisectriz sea paralela al lado, ¿cuál es la condición? Que el triángulo sea isósceles, dado que tiene dos ángulos iguales. Por eso la respuesta es, el triángulo debe ser isósceles. Y listo. Ahí nomás. Era una pregunta más que nada teórica, ¿no? Muy bien. Pasemos al caso 7.5. Habla de un triángulo isósceles por condición al inicio, por eso le he colocado los dos lados iguales. ¿Está bien? Me piden calcular uno de los ángulos iguales. Le he puesto el X acá, aunque puede estar acá también. Claro que sí, ¿no? Hay dos ángulos iguales. Acá también está X. Sobre la base tome, dice, 2 puntos, de tal manera que va a dividir en 3 partes iguales. Ahí está. Le hemos puesto longitud K a cada parte. De tal manera que al unir dichos puntos con el vértice opuesto, dice el texto del problema, el triángulo que se forme resulta ser un triángulo equilátero. Bien, entonces, si esta es la condición, ¿cómo vamos a calcular el ángulo del triángulo isósceles mayor? Bueno, usted ya sabe que un triángulo equilátero, ¿cuáles son sus características? Los 3 lados miden igual y para este caso los 3 ángulos también van a medir igual. O sea, 60 grados cada uno, ¿no? Esa es la ley de los equiláteros. 60 por aquí, 60. Los 3 miden 60 y los 3 le vamos a poner el mismo valor K. ¿Qué les parece? Ya está. Bueno, entonces, si yo me dejo guiar de las condiciones del problema, dado que acá tenemos lados iguales K y K cada uno, entonces estamos viendo que los triángulos que están a los costados resultan más bien ser isósceles, por tener lados iguales. Si estos son isósceles, el X le corresponde otro X acá, simplemente. Y lo puede rematar por la ley del ángulo exterior. Entonces, por la ley del ángulo exterior, simplemente dice X más X, le da el 60 de afuera. Entonces, puede comprobar que el ángulo que cumple las condiciones del ejercicio sería 30 grados, ¿no? 30 grados. Muy bien. Pasemos, jóvenes, al siguiente ejercicio. ¿Ah? También en texto, fíjense, habla de un trapecio. Cuando nos hablan de un trapecio, la condición es que los lados son paralelos, me refiero a las bases, ¿no es cierto? Entonces me dice, con los ángulos adyacentes a la base menor se van a trazar sus bisectrices, de tal manera que estas dos se corten o intersecten en un punto que pertenece a la base mayor. Así dice el ejercicio. Si los lados laterales o no paralelos suman 90 unidades, dicen, ¿cuánto mide la base mayor? Así fue la pregunta. Muy bien, entonces, como es trapecio, les decía, ya ustedes consideran que las bases son paralelas, ¿no? La ley del paralelismo, nuevamente, el alfa lo repite en el opuesto y automáticamente comprueba que el triángulo que se va a formar, como ve, es un isósceles. Y si es un isósceles, por los ángulos iguales, le corresponden lados iguales. La variable m se repetirá acá. Lo mismo, análogamente, ocurre en el otro, ¿no? El beta se repite en el opuesto, le sale un nuevo triángulo isósceles y va a trasladar este lado n hacia el otro. Con ello, ¿qué comprobamos? Que la base mayor del trapecio resulta ser igual a la suma de los lados no paralelos. O sea que x es m más n. Y eso es el dato que les han dado, o sea, directamente se cumple la igualdad. Nada más, jóvenes, ¿ya? La base mayor también mide 90, igual que la suma de lados no paralelos. Muy bien, en la pregunta 77, ya en esta pregunta de admisión ya están tocando el tema de polígonos, ¿ok? Entonces me dicen, yo tengo 2 polígonos, de tal manera que uno de ellos tiene doble de número de lados del otro. Esa es la condición. Entonces me hablan que tengo la siguiente información, que si yo diferencio, resto la medida de sus ángulos externos, nos da 36 grados. Al final debemos dar por respuesta cuál es la diferencia del número de diagonales entre los dos. Obviamente que el segundo tiene más diagonales porque tiene el doble de lados que el primero, ¿no es cierto? Ya, para los polígonos equiángulos o regulares, se puede medir directamente los ángulos exteriores. Hay una fórmula para ello, que es 360 grados dividido entre el número de lados. Entonces vamos a decir acá, reemplazando.
reemplazando en nuestra fórmula conocida, vamos a decir, ángulo exterior del primero sería 360 entre n. Así lo vamos a colocar. 360 sobre n menos. El otro ángulo exterior le coloca de nuevo 360, pero su número de lados es 2n. Y como esto da 36, incluso acá usted lo puede simplificar, ¿no? A ver, simplifiquemos. Le sacamos 36ava directo, ¿no? Entonces quedaría, fíjese bien, 10 sobre n menos 10 sobre 2n. Si sacó 36ava, acá sale 1, pues. Y como usted sabe que n, número de lados de un polígono, es entero, no puede ser pues una fracción, eso no se admite, hasta se puede tantear, ¿no? No es muy difícil, dado que los números son pequeños, ¿se da cuenta? A ver, ¿qué valor daría acá correspondiente a la diferencia 1? Me parece que, a ver, 10,5, pues lo debe contener a 10, ¿no? 10 entre 5, 2, y 10 entre 10, 1. 2 menos 1, 1. Entonces se puede comprobar rápidamente que la respuesta es para n5. Se trata de un pentágono y el otro sería el doble, el decágono. Por lo tanto, vamos a ver lo que nos piden. La respuesta final de la pregunta de admisión, la diferencia de las diagonales. Las diagonales también hay una fórmula que es n por n menos 3 entre 2, conocida, ¿no? A ver, vamos a calcular número de diagonales del segundo. N vale 10, para el segundo son 10. O sea, sería 10 por 3 menos 7 sobre 2. Le va a restar las diagonales del primero. Como es 5, 5 por 3 menos 2 sobre 2. Entonces usted tiene acá 35 y por acá usted tiene 5. Así que la diferencia de diagonales entre ambos, ¿qué valor nos da? Nos da 30 y esa es la respuesta final. Muy bien, capítulo polígonos, y en la 78 seguimos jóvenes con polígonos, ¿eh? La Universidad Emilio Valdizán nuevamente planteando polígonos. Fíjese, ahora nos plantea un polígono regular. Bueno, polígono regular ya sabemos, ¿no? Todos los lados, ángulos, igual medida para todos. Me dice, se cumple que la medida de su ángulo interior es el triple de lo que mide el exterior. Con eso hay que averiguar cuántos lados tiene o cómo se llama el polígono. Bien. Uno puede rápidamente observar y darse cuenta que la pareja de interior-exterior, eso suman pues 180 grados, ¿no? Forman media vuelta entre los dos. Usted puede poner, o sea, mire, yo sé por teoría que la medida de un interior más la medida de un exterior me da pues 180 grados. Y como usted tiene la condición del problema, lo puede reemplazar. Le están diciendo claramente, lo que mide el interior es el triple del exterior. Entonces, ¿en qué se convierte esto? Se convierte la suma en 4. Medida del exterior, 4 veces la medida del exterior sería igual a 180. Entonces le resulta que la medida del exterior, ¿qué valor va a ser? O sea, 180 dividido entre 4 va a tener un valor de 45 grados. 45. Y como ya conoce la medida del exterior y también sabe que ese valor angular se calcula como 360 grados dividido entre el número de lados, ahí usted puede averiguar cuántos lados tiene ese polígono, ¿no? ¿Qué valor debe ser para dividir 360 y me dé 45? Es 8, ¿no es cierto? 360 entre 8 da 45. Vemos entonces que la respuesta es para N8. Y si le dicen en el examen, diga el nombre del polígono, la respuesta sería octágono. Octágono. Ahí lo dejamos. ¿Está bien? Listo. Vamos, jóvenes, seguimos. Muchas preguntas de admisión acá. Seguimos en la Academia Genio, jóvenes, trabajando duro con este curso tan bonito, ¿no? De geometría. Geometría plana, geometría del espacio, geometría analítica. Hay que prepararnos en todas las áreas de nuestro curso, que es amplio. Vamos al caso 79. La pregunta de admisión fue, capítulo cuadriláteros. Precisamente hablamos acá de un trapecio rectángulo. Vea las condiciones. La base mayor 6, la base menor 4, me piden esta perpendicular a la diagonal. ¿Y cómo lo voy a hacer? Basado en el dato. Este ángulo es el doble del otro. Esa es la condición. Bien, entonces vamos a decir lo siguiente, ¿no? Si usted completa ángulos, dado de que tiene 90 grados como dato,
Este otro ángulo sería el complemento de alfa. O sea, ¿cómo se va a llamar? Como suman 90, debe llamarse 90 menos alfa. Pero el estudiante que ya tiene cierta práctica, ha resuelto diversos tipos de problemas, ya sabe que cuando aparece un 2 alfa con un 90 menos alfa, ahí hay una relación especial, ¿sí o no? Profesora, ¿a qué relación se refiere? A la siguiente, mire. Usted puede prolongar aquí. ¿Con qué intención? Con la intención de calcular el otro ángulo. Como toda la media vuelta va a dar 180, usted sume 2 alfa más 90 menos alfa le va a dar 90 más alfa. ¿Cuánto le falta para llegar a 180 a 90 más alfa? 90 menos alfa. Comprobado. Salen otro ángulo igual. ¿Se da cuenta? 90 menos alfa, 90 menos alfa. Eso me indica que esta línea, ¿qué cosa es? Es una bisectriz. Son ángulos iguales. Y la bisectriz tiene una teoría, hay un teorema. ¿Qué nos dice ese teorema? Usted toma un punto ubicado en la bisectriz y si traza la distancia hacia los lados, esas dos distancias miden igual. Claro, eso es lo que vamos a hacer. Lo que a usted le piden es justamente eso, la distancia de un punto de la bisectriz hacia un lado. Entonces, usted trace la otra distancia. Si usted traza la otra distancia a 90 grados, va a decir, esta distancia X se repite hacia el otro lado X. Pero al trazar dicha distancia, lo que está formando es un rectángulo. 90, 90, 90, 90. Y en el rectángulo, la ley es que los lados opuestos miden igual, ¿no es cierto? O sea, este 6 que está acá abajo mide igual enfrente. Así que vamos a decir 4 más X da 6. Ya, entonces demostramos que la distancia pedida resulta de la diferencia entre las bases. Se acabó el ejercicio. ¿Está bien? Seguimos. Seguimos. Vamos al problema número 80 de la página 2. Bueno, es un problema también en texto. Dice que se trabaja con un paralelogramo romboide de lados 5 y 10. Se traza la bisectriz de uno de los ángulos. ¿Está bien? Ahí está. Entonces lo que me dicen es calcular la mediana del trapecio que se forma. Ahí está el trapecio, su mediana. Bueno, otra vez aparece la bisectriz y entre paralelas va a formarse isósceles, ¿no? Ya sabemos. Este alfa lo repite en el opuesto. Ahí está el isósceles, ¿se da cuenta? Acá está el isósceles. Por ser isósceles, este 5, ¿qué hace? Lo repite al otro lado. Ahí está. Pero como es un paralelogramo y esto mide 10, enfrente va a haber 10. Así que lo otro sería 5 también. Y luego decimos, la mediana de un trapecio, hay una fórmula conocida para la mediana, que es semisuma de bases. La base de dicho trapecio son 10 y 5, entonces lo suma. 10 más 5, lo divide entre 2, va a tener 15 entre 2, profesor, esa mediana tiene una longitud de 7,5 y eso es todo. Muy bien, esos han sido los problemas de la página 2. Ahora vean en su material, jóvenes, y pasamos a la página 3. La numeración a partir de la número 91. Problema en texto habla de un triángulo donde se traza, dice, una bisectriz. Estos dos ángulos son iguales. Condición, AB, BE y EC miden lo mismo. Ahí está en el gráfico, las tres medidas iguales. Calcule la medida del ángulo C. Esa fue la pregunta. Bien, entonces, dado que hay igualdad de lados, ahí están los isósceles. Lado, lado igual, x, x. Deducimos que este ángulo es x. Y como la línea trazada es bisectriz, entonces el otro también debe ser x. Usted va completando las medidas, trabaja con el exterior, x más x, 2x. Y usted tiene otro triángulo isósceles, ¿se da cuenta? Lados iguales, ahora este 2x es el que se repite acá. Listo. Ahora va a sumar los ángulos internos y lo va a igualar a 180. ¿Dónde? En este triángulo, creo, ¿no? Es más directo. A ver, haga la sumatoria de los ángulos internos. 2 con 2, 4 y 1 son 5x. Esta 5x lo iguala, como sabe, a 180. Y la división 180 entre 5 le va a dar un ángulo de 36 grados. Y esa será la respuesta para el caso 91. Continuemos. Problema número 92. Lea bien, es texto, es importante. Alumno que no está acostumbrado a resolver problemas en texto tiene que forzarse en practicar la mayor cantidad de ejercicios. ¿Está bien?
Fíjese, tenemos, a ver, en el triángulo ABC, que es equilátero, ojo con eso, por el vértice C se va a levantar una perpendicular, así dice el problema. ¿Pero con qué condición? Que estos dos lados sean iguales. Eso es lo que dice, los dos lados son iguales. Calcular el ángulo BAF que está señalado con X. Bueno, nuevamente, condición de triángulo equilátero. Si yo le he puesto un lado que mide K, los otros también miden K, y además los tres ángulos miden 60, ya lo hemos dicho. Usted tiene directamente acá 60 grados, por condición de triángulo equilátero. Pero si han levantado una perpendicular que tenga la misma longitud de lado, se formaría otro triángulo notable, un triángulo rectángulo de iguales catetos. ¿Quién es ese triángulo notable? Profesor, ese es el triángulo conocido de 45. Claro, acá va 45 y acá también va 45. Son notables los triángulos. Entonces el ángulo que le pide, joven, va a ser solamente la diferencia entre las dos medidas. El ángulo pedido será 60 grados menos 45. ¿Cuánto es su respuesta? Claro, 15, ¿no? 15 graditos es el valor del ángulo y se acabó. Muy bien, caso 93. Oye, esta figurita es conocida, es una de las leyes que se vio en teoría de líneas notables, específicamente hablando de bisectrices. Esta teoría se llama, bueno, le dicen así, ¿no? No es que usted en un libro le va a decir propiedad de la mariposa, no, así le dicen en academia por la forma que tiene, ¿no? Cuando quiere calcular el ángulo entre bisectrices de triángulos cruzados, esa ley conocida, ya estudiada en la teoría, dice que el ángulo se calcula simplemente como la semisuma de estos dos y se acabó. Usted lo puede demostrar con algunas propiedades básicas del triángulo, ¿no? Sería un pequeño reto y no es difícil. Coloque la semisuma. 80 más 60. Bueno, si usted suma 80 con 60, lo divide entre 2, ¿qué valor va a dar? Bueno, daría 70 grados, ¿no? 70 grados. Y listo. Eso es todo. Ojo que la pregunta 94 es pregunta teórica. Vemos que la Universidad Valdizán también suele preguntar conceptos teóricos, ¿no? Y hay que saber las definiciones y, bueno, clasificación de las figuras, en fin. En el problema 94 nos dice, ¿qué nombre recibe el triángulo que tiene un ángulo recto? Nada más. Esa fue la pregunta. Entre las claves tiene el triángulo escaleno, por ejemplo. El escaleno es el que tiene tres lados distintos. Ese no va a ser. El triángulo equilátero está entre las claves. Bueno, no va a cumplir, ¿no? Porque el equilátero tiene ángulos de 60 los tres. El isósceles, bueno, no se puede asumir necesariamente que sea isósceles. Simplemente decir que es un triángulo rectángulo. Y en la clave dice escaleno, claro, triángulo rectángulo porque de forma general pueden ser los tres lados distintos. Así que la respuesta teórica es, ¿qué nombre recibe un triángulo que tiene un ángulo recto? Se le llama triángulo rectángulo. Y para generalizar le puede agregar el escaleno, ¿no? Eso sería algo general. Muy bien. Caso número 95. Esta pregunta sí es de cálculo. Aparece un triángulo notable, bastante conocido por nosotros, de 30 grados, con un cateto que mide 45. Dice en el gráfico que la línea trazada por acá es bisectriz. Calcule esta distancia RS. Bueno, si el valor es 30 grados, ya es conocido que el otro debe ser 60, su complemento. Y a ese 60 usted le traza la bisectriz, lo va a dividir en la mitad, 30, 30 cada uno. Nuevamente notable. 30, 30. Entonces aplica el teorema de las distancias, ¿no? Como es bisectriz, la distancia X se repite al otro lado. Entonces de R a B también hay X. Y sería cuestión, jóvenes, de trabajar el triángulo notable que estamos sombreando, porque si 30 mira X, sabemos por teoría que el otro cateto es ese valor X multiplicado por raíz de 3. ¿Ya? Entonces lo va a plantear así. X multiplicado por la raíz de 3 le debe dar ese valor de allí, 45. Bueno, entonces el despeje simplemente sería dividiendo raíz de 3. Y la división
Entre un radical, usted sabe por las leyes del álgebra que debe racionalizar. Multiplica por raíz de 3, divide entre raíz de 3 y le sale finalmente el resultado. 45 entre 3 sería ¿cuánto? 15 raíz de 3, la distancia pedida. 15 raíz de 3, eso es todo. ¿Ya? Listo, listo. Vamos al caso 96. Al caso 96. Pregunta del capítulo polígonos. Directamente nos dice, en un determinado polígono el número de diagonales es 8 veces el número de lados. Esto es prácticamente teórico porque el número de diagonales es una fórmula que ya la hemos visto en un caso anterior. ¿Cuál es la fórmula? Eso yo me acuerdo, es n por n menos 3 dividido entre 2. Ahí está la fórmula. Lo iguala a 8n. Y listo, es una pequeña ecuación, jóvenes. Allí lo recomendable es eliminar n, ¿no es cierto? Se va. 8 por 2 va a tener 16. Y el 3 que resta pasa a sumar. Entonces, ¿en qué polígono se cumple? Para un polígono de 19 lados sería la respuesta. Muy bien, seguimos. Todavía tenemos más material. Fíjense, pregunta 97. Si usted trabaja en un polígono regular, le vamos a asignar n lados y me piden al final de por respuesta cuántas diagonales tiene. ¿Cómo vamos a encontrar ese número de lados? ¿Cuál es el dato? El dato es lo que mide un ángulo central de dicho polígono más el exterior y el interior, los tres, el grupo da 210 grados. Pero nosotros hemos visto también ya en otros ejemplos que la pareja interior con exterior, si usted lo suma, le da 180 grados, dan media vuelta juntos. Entonces, usted puede ver acá, miren, claramente, medida de ángulo exterior con medida de ángulo interior. Ya no reemplace sus fórmulas. Si sabe que la pareja directo es 180 grados, entonces te pone medida del ángulo central más esa pareja suma 180. Lo iguala a 210 y ¿qué resultado tiene? Ya, el resultado es medida del ángulo central, resulta ser ¿cuánto? Bueno, para que dé 210 faltan 30 grados, ¿no es cierto? 30 grados. Ahora sí, con el central sí juegue con su fórmula, porque ya se sabe por teoría que los polígonos regulares, el ángulo central y el exterior tienen la misma medida. Ambos se calculan como 360 entre el número de lados. Si usted le coloca 360 dividido entre el número de lados, va a descubrir cuántos lados tiene dicho polígono. Entonces podemos comprobar que n debe ser 12 para que dé 30 grados. Se trata del dodecágono regular. Pero como dijeron, dé por respuesta final el número de diagonales, entonces le aplica la fórmula conocida. Número de diagonales es n, que es 12 por 3 menos, que sería 9, entre 2. La respuesta nos daría 6 por 9, 54. 54, ya. Chicos, se acabó este problema. Pasamos a la número 99. Nos habla de un trapezoide, es decir, aquel cuadrilátero de forma general, que no tiene una forma especial, por decirlo así. Allí se conoce que la relación de sus ángulos internos va de 1, 2, 3 y 4 en proporción. Piden calcular cuánto mide el ángulo menor de dicho trapezoide. Bueno, por las leyes básicas de todo cuadrilátero, la sumatoria de sus ángulos internos debe dar 360. A ver, plantee la suma directamente. ¿Cuántos alfa tendríamos? Vamos a ver, 1 con 2, 3, 3 con 3, 6, y 6 más 4 va a tener 10 alfas. Esos 10 alfas, 360. Y si usted divide entre 10, ya tiene el valor. El valor sería directamente 36 grados. Y esa sería la respuesta porque le pidieron el menor ángulo. Y el menor ángulo es justamente alfa, ¿no? Ese es el resultado. Ya, vamos al caso número 100. En la número 100 habla de un cuadrilátero cóncavo. Cóncavo, ¿ya? Entonces, o no convexo, que también, bueno, es otra forma de llamarlo. Allí se trazan estas bisectrices de los dos ángulos
A ver, este sería el D, ¿no? Falta completar. Y bueno, ¿cómo voy a calcular el ángulo entre las dos bisectrices? Me dan como dato la diferencia de medidas entre ellos dos. Le he puesto Y y Z como variable, se diferencian en 32 grados. Un alumno, como le decía, que ya tiene cierta experiencia, puede calcularlo de forma directa, pero vamos a hacer un esfuerzo en demostrar la relación. ¿De qué manera? La ley conocida del cuadrilátero no convexo, o boomerang, ¿no? Que a veces se le suele decir. Por ejemplo, el ángulo que está fuera es la suma de los tres que van dentro. Ahí voy a tomar este boomerang que lo contiene a X. ¿Qué les parece? Ahí que debe cumplirse. Este beta es la suma de estos tres. Vamos a poner beta es igual alfa más X más Z. Listo. Pero en el boomerang grande de color verde, más bien el ángulo exterior, ¿quién es? Profe, el ángulo exterior es 2 beta, claro. Vamos a plantear una segunda ecuación. Primera ecuación, ahora vamos por la segunda. En la segunda, ángulo exterior, 2 beta. Ese 2 beta debe ser igual. Ahora sume los tres internos. Mire, ahí aparece Y con Z, pero van a ser 2 alfas. Y, Z y 2 alfas. ¿Se da cuenta? Ya, entonces acá 2 beta lo puede reemplazar, lo multiplica por 2 y la relación sería, a ver, 2 beta sería 2 alfas más 2x más 2z igualado a esto otro, y más z más 2 alfa. A ver, si usted ha reemplazado, ¿cómo termina de ordenarse? Puede ver que el 2 alfa a la izquierda con 2 alfa a la derecha se va. ¿Qué más? ¿Qué más? Se queda solito 2x. Por acá se queda y, ¿está bien? Y. Pero ese 2z positivo lo manda al otro lado a restar y sería z menos 2z. Y eso se transforma en menos z. Así que allí está el valor. Le habían dado de dato la diferencia. Usted reemplaza, le coloca el 32 grados y ya ve que la respuesta es 16. Para la siguiente lo hace directo. ¿Cuánto mide el ángulo formado por estas bisectrices en el cuadrilátero no convexo? Directamente, semidiferencia de ellos dos. Si era 32, directo entre 2, 16. Y esa es la respuesta. Hemos terminado con la página 3. Pasamos al material a la página 4. Página 4, jóvenes, ¿ok? Vamos, número 91, pregunta teórica. Diga usted cuál es el nombre del punto de intersección de las alturas de un triángulo. Eso compete al capítulo de puntos notables asociados a un triángulo. Cada línea notable que se intersectan entre sí generan puntos notables. Por ejemplo, la intersección de medianas me da el baricentro, la intersección de mediatrices me da el circuncentro, y así sucesivamente, ¿no? En el caso de las alturas, que es la pregunta de admisión que les han planteado, ¿qué nombre recibe? Bueno, la notación, lo más común es ponerle H. H representa el punto de intersección de alturas, ¿no? Y él tiene un nombre. Él tiene un nombre. El nombre que corresponde, jóvenes, aquí es ortocentro, ¿ya? Es teórico. Usted debe saber todos los nombres asociados del punto notable con su respectiva línea notable, ¿no? Se llama ortocentro porque las alturas, que son líneas perpendiculares, también son conocidas como líneas ortogonales. Entonces, intersección de líneas ortogonales genera un punto llamado ortocentro. ¿Está bien? Ya, teórico. Y en el caso 92 tenemos, bueno, teoría básica de circunferencia. Estos arcos dan una vuelta completa, se observa. Entonces lo va a sumar y lo iguala a 360, ¿no? A ver, sume cuántos arcos phi tenemos. 7 phi con 3 phi dan 10 phi. Y 5 phi, la sumatoria da 15 arcos phi. Ya, iguálelo a 360. ¿Cuál es el resultado? A ver, si lo divide 360 entre 15, ¿qué resultado da? 24 me parece. A ver, revísenlo. Valor de phi. A ver, compruebe que es 24 grados. Entonces decimos, si yo quiero x, la ley me dice, si él es x
el arco que está enfrente es su doble. O sea, acá hay una equivalencia de medidas. 2x tenemos que igualarlo al arco 3φ. A 3φ. Pero si φ vale 24, multiplicado por 3 daría 72. Entonces la correspondencia numérica es 2x igual a 72 grados. Si usted lo divide entre 2, el ángulo pedido sería la mitad. Estamos hablando de 36 grados. Muy bien, jóvenes, hasta ahí hemos llegado. Vamos a continuar aún con más preguntas de admisión de la Universidad Nacional Emilio Valdizag, aquí en tu Academia Genius. Continuemos. Jóvenes, continuamos con los solucionarios del curso de geometría acá en la Academia Genius con las preguntas de admisión de la Universidad Nacional Emilio Valdizag. ¿Ok? Nos habíamos quedado en la pregunta 93. ¿Está bien? Vamos a continuar. Usted tiene acá los ángulos de 70 y 50 en el triángulo, o sea que si va a completar, a ver, 70 con 50, 120, le faltaría 60 grados. Bien, pero con respecto a la circunferencia, sabemos que si esto es x, el arco que se le opone es el doble. Ahora bien, según las leyes de los arcos, estos dos valores son suplementarios. Ángulo y arco suman 180, lo que equivale a decir de que este ángulo de 60 debe tener la misma medida que el arco 2x. ¿No? Muy bien, eso nos da una respuesta, jóvenes, de 30 grados. 30 grados. Muy bien, pasemos a la número 94. Me habla de un trapecio isósceles circunscrito, hay una circunferencia dentro de él, le he puesto bases a ambos y me piden calcular el diámetro de dicha circunferencia inscrita. Pero en realidad vemos que el diámetro va a coincidir con la altura, ojo, del trapecio, ¿no? Datos: el perímetro del trapecio 82 y el producto de la altura por uno de los lados iguales 410. Bueno, nosotros podemos empezar aplicando el conocido teorema de Pitot. Para estos casos, cuando hay un cuadrilátero circunscrito, se sabe que las sumas opuestas miden lo mismo. Entonces, si yo planteo que B más B sería igual a L más L, en realidad tendríamos 2L. Pero si nos vamos al dato del perímetro, que es 82, tenga en cuenta lo siguiente. El perímetro va a ser 2L más B más B. Y como B más B también vale 2L por el teorema de Pitot, el perímetro resulta ser 2L más 2L. O sea, en realidad el valor numérico del perímetro, a partir del dato, se comprueba que es 4L. Y eso vale 82. ¿Ok? Lo dejamos ahí. Ya tiene la equivalencia. 4L es igual a 82. Bien. Pero teníamos la siguiente información. Producto de altura por uno de los lados iguales vale 410. Pero ya hemos dicho que la altura tiene el mismo valor numérico que el diámetro de la circunferencia inscrita en el trapecio. Así que podríamos decir D por L también se sabe que es 410. Pero nosotros podemos reemplazar L, porque L sería 82 entre 4, aunque podríamos sacarle mitad, y el valor de L en realidad sería 41 medios. Vamos a reemplazarlo. De el valor L, 41 medios. Y como usted tiene acá 410, se da cuenta que ese 41 se va, pero me quedaría 10. Y el 2 pasa a multiplicar, así que el diámetro sería el valor de 20 unidades. Listo, ya está la solución. Para este caso usamos teorema de Pitot. Número 95 del material. Fíjese bien, tengo un triángulo definido con sus tres lados conocidos, 6, 7 y 9. Circunferencia inscrita. ¿Cuánto mide la distancia del vértice A hacia el punto de tangencia en el lado AC? X. Para esto hay dos formas. El método clásico, vamos a decirlo así. Primera forma. Método clásico. Utilizando la ley de tangentes. ¿Qué le parece? Por ejemplo, esta tangente X se repite acá. Usted le va a poner XX. Acá por diferencia, 9 menos X, que se repite al otro lado.
9 menos x. 6 con x, la diferencia 6 menos x que se repite en la otra tangente. Entonces la primera forma sería simplemente sumar ellos dos y le va a dar el lado que mide 7. A ver, plantéelo así. 6 menos x más 9 menos x lo igual al lado 7. De ahí va a salir. A ver, 9 con 6, ¿eso daría cuánto? Daría 15 y le pasa a restar 7. ¿Qué le va a quedar? 8. 8 sería 2x. Nos queda un resultado de 4. Esa va a ser la longitud. Y ahora me dirá, profesor, ¿y cuál es la segunda forma? Es un teorema. Es un teorema que directamente me permite calcular esas tangentes a la circunferencia inscrita. Toda tangente, dice el teorema, es igual ¿a quién? Al semiperímetro del triángulo menos el lado opuesto a dicha tangente. Recuerde bien eso, semiperímetro menos lado opuesto. A ver, profesor, ¿cómo lo podemos comprobar? La tangente es tu incógnita, x. Ya, semiperímetro es la suma de los tres lados. 6 más 7 más 9 lo divide entre 2 y le resta su lado opuesto. Para la tangente x, el lado opuesto que se le opone, que está enfrente, es 7. A ver, compruebe, ¿cuánto es el semiperímetro? 9 más 7 acá, 16 más 6, 22. Entre 2, 11. Usted le resta 7, ahí está, el resultado es 4. Obviamente tenemos que llegar a la misma respuesta, ¿no? Y el alumno verá cuál de los dos métodos le parece más sencillo de trabajar. Listo, caso número 96, es evidente cuadrilátero circunscrito a una circunferencia y hemos dicho, acá usted va a aplicar el conocido teorema de Pitot, en el cual la suma de lados opuestos es del mismo valor numérico. O sea que el x le sumo el opuesto, 6 más a, me debe dar igual a la suma de los otros, que debe ser 10 más 3 más a. Al momento de plantear la suma, puede observar que el a se anula y que ya es calculable el x. Usted tiene acá 13, le resta 6, ¿cuánto da eso? 7 unidades. Listo, ya tenemos otra respuesta. Muy bien. Entonces, pasemos ahora a la pregunta número 97. Me habla de un triángulo rectángulo, dentro de él inscrito hay un cuadrado donde uno de los lados, ¿no?, descansa sobre la hipotenusa. Bien, si estos dos segmentos miden 36 y 64, ¿cuánto mide el lado de ese cuadrado inscrito? Bueno, si nosotros completamos un poco los ángulos acá, es decir, le pone una variable alfa con beta, de hecho que esa pareja de ángulos van a sumar 90 grados, ¿no?, por el triángulo rectángulo. Así que si alfa y beta suman 90, acá también tendré el valor de beta. Podría plantear o bien una semejanza de triángulos entre estos dos, o si no, su equivalente, plantear alguna razón trigonométrica. También es útil. Por ejemplo, ¿no?, como el lado del cuadrado se repite en los cuatro lados, podríamos tranquilamente plantear acá la tangente de ese ángulo beta, por ejemplo. Si usted calcula la tangente de beta acá, por definición, concepto, tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto 64, adyacente L. 64 entre L. Pero la misma tangente de ese ángulo beta es calculable en el otro triángulo rectángulo. Acá la tangente sería L sobre 36. ¿Se da cuenta? Cuando usted multiplica en aspa va a tener L cuadrado igual al producto 64 por 36. Pero son números cuadráticos, así que el valor de su raíz cuadrada sería 8 por 6, ¿no es cierto? Y 8 por 6 da un valor de 48, la longitud del lado del cuadrado inscrito. Muy bien, así es. En semejanza hay algunos teoremas. Por ejemplo, en la pregunta número 98, me da un triángulo de lado 6, 10, trazo una cebiana con la condición que el ángulo que forme es el mismo por acá. Esta línea se le conoce con el nombre de la antiparalela, ¿no? Y la antiparalela en el capítulo semejanza tiene un teorema particular que nos dice lo siguiente: ley de la antiparalela, el lado que está junto al ángulo repetido se eleva al cuadrado
y le debe dar igual al producto de la sombra de la antiparalela por toda la base del triángulo. Así es el teorema. Lo puede comprobar con una semejanza entre el triángulo pequeño y el grande, debido a la repetición de ángulos. Como dijimos, lado al cuadrado es la sombra x multiplicado por la base, que directamente es todo, el valor de 10. Así que el valor pedido por la ley de la antiparalela sería 36 dividido entre 10. Corre la coma decimal y le sale 3,6. Esa será la longitud en este caso, ¿ya? No olvide entonces la ley de la antiparalela. En la pregunta número 99 ya es geometría del espacio, sólidos geométricos. Cuando le pide calcular el volumen de un prisma, pero fíjese que en este problema el prisma me dicen que es regular. Cuando usted le habla de un prisma regular, debe considerar que la base de dicho prisma es un polígono regular, solo la base. Allí todos los lados y ángulos son iguales. Es por eso que si el prisma es cuadrangular regular, yo debo interpretar que esta base es un cuadrado. Así de simple, es un cuadrado. La altura es 20, pero la diagonal es 2 raíz de 7. Así que como me piden el volumen, yo tengo mi formulario. Mi formulario dice área de la base para prisma, volumen o capacidad, área de la base multiplicado por la altura. Muy bien, entonces vamos a decir, el área de la base, como es un cuadrado, tenemos dos formas según el estudio de las áreas cuadrangulares. Para el cuadrado usted puede calcular como lado al cuadrado o si no, diagonal al cuadrado entre dos. Las dos son válidas. Entonces, como usted tiene la diagonal, puede utilizar la fórmula de la diagonal directamente, ¿no? Entonces, área de la base, diagonal al cuadrado sobre 2. O sea, 2 raíz de 7, lo eleva al cuadrado, lo divide entre 2. Ahí está calculando el área de la base. La altura no hay problema porque se la dan de datos, dice que es 20 unidades. Lo coloca ahí. A ver, siga con la operación. El valor del volumen del prisma regular sería, a ver, acá hay 4 por 7, 28, ¿no es cierto? Pero si usted lo divide entre 2, le va a dar 14. Finalmente, multiplicado por 20, tenemos la conclusión que el volumen del prisma arroja un valor de 280. Unidad cúbica, ¿no es cierto? Porque se trata de un volumen. Ahí está. Muy bien, ojo que la pregunta 100 de esta página también es de prisma, y es un prisma regular, también lo menciona. Ojo, es regular también, igual que el caso anterior. Y si es cuadrangular, ya sabemos que abajo la base es un cuadrado, por ser regular. Pero me dice que esa base tiene lado 2, entonces todos los demás lados también son 2. Y el problema indica, considere que la altura de dicho prisma numéricamente tiene el valor del perímetro de la base. Perímetro es la suma de todos los lados. 4 por 2, ¿cuánto le va a salir entonces la altura? Profesor, la altura me va a salir 8. Así que volumen, como ya sabe, área de base multiplicado por la altura. Para este caso, el área de la base, si tengo el lado, directamente es lado al cuadrado, ¿no? Trabajando con el lado es lado al cuadrado. Sería 2 al cuadrado y la altura, como mide igual que el perímetro de base, es 8. Bueno, jóvenes, el volumen para este prisma resulta ser el valor de 4 multiplicado por 8 le va a dar un valor de 32 unidad cúbica. Listo, ya tenemos entonces completo la página número 4. Pasemos a la página número 5 entonces de tu material. Empezamos por el problema número 91, como está señalado. Habla de un triángulo ABC donde el lado AB mide 20, se traza la altura, indica, y luego debo calcular el segmento que une los puntos medios de AB y de HC. Ahí está señalado. Bien, nosotros podemos recurrir a un teorema, a ver si usted recuerda, el de la mediana relativa a la hipotenusa. En un triángulo rectángulo, usted traza la mediana relativa hacia la hipotenusa y debe recordar que ocurre esto, ¿no? Estos tres valores, recuerde que son iguales, ¿no? Entonces, acá usted tiene un triángulo rectángulo por el trazo de la altura. Este 20 sería su hipotenusa. Y como este es punto medio, cuando usted trace esta línea, resultará ser la mediana relativa a la hipotenusa. ¿Y cuánto mide? La mitad. Como mide 20, usted le pone acá 10. Pero al trazar esa mediana relativa a la hipotenusa, resulta que se forma un triángulo en esta posición.
Mire por aquí, ahí hay un triángulo, efectivamente, y el segmento pedido conecta los puntos medios de los lados. Es decir, esto lo rematamos por el conocido teorema de la base media. Y la base media dice que mide la mitad de la base. La base es 10, pues. O sea que si le saca la mitad a 10, ese segmento pedido tiene una longitud de 5 unidades. Esa sería la respuesta para este caso. Listo. Vamos con la número 92 de la página 5. Habla de un cuadrilátero donde el ángulo A mide 45, el B mide 90, hay algunos valores conocidos como el BC que es 8 y por acá 20 raíz de 2. Entonces yo voy a trazar una paralela a BC, si es paralela acá hay a 90 también, ¿no? Porque es paralelo precisamente. Pero sale del punto medio. Ah, ya, ¿cómo calculo esa distancia paralela? Bueno, siempre que hay un 45, ya sabe, por ser triángulo notable, se aprovecha dentro de un triángulo rectángulo. Para ello sería recomendable trazar a 90, ¿no es cierto? Cosa que si usted tiene 90, ahí está el triángulo de 45, este 20 raíz de 2 sería la hipotenusa. ¿Qué le corresponde a cada cateto? 20 unidades cada uno, ¿no es cierto? Por desarrollo notable. Así es, usted le pone acá 20. Pero al trazar esa perpendicular, usted está generando al mismo tiempo, como puede observar, un trapecio rectángulo, donde X, la paralela a las bases, saliendo del punto medio, viene a ser la base media, o también conocido como mediana de dicho trapecio. Para el caso de los trapecios, la mediana es semisuma de bases. Semisuma de bases. Si usted le va a poner 20 más 8 sobre 2, y ahí va a tener la longitud. Le sale un valor 28. Dividido entre 2, el segmento pedido, jóvenes, sería 14 unidades. Muy bien. Ya, fíjese, problema número 93. Habla de un triángulo ABC, valor del C, 26 grados. Se traza una seviana AD, indica el texto, con la siguiente condición. El ángulo formado BAD, 77 grados. Y además, la longitud de BD es igual con AC. Le hemos puesto L y L a cada uno. Entonces, para averiguar cuánto mide el ángulo B, habría que analizar la relación de los ángulos. Usted tiene acá un 77 con 26 que en realidad están relacionados. Fíjese bien, para este tipo de problemas se busca congruencia de triángulos. Y en la congruencia a veces resulta conveniente formar triángulo isósceles. Profesor, ¿cómo es eso? Mire usted, puedo trazar otro 7,7 por aquí, ¿qué le parece? Quiero formar isósceles, ¿está bien? Póngale 7,7 ahí. Con esto consigue, si este lado mide K, el otro también va a ser K. ¿Se da cuenta? Pero habría que ver qué ángulo se forma aquí, porque los tres deben sumar 180 grados, ¿no? 7,7 más otro 7,7, ¿cuánto falta para llegar a 180? Oye, resulta que va a faltar 26 grados. Sí. Y ese 26, como observa, coincide con este 26. Así que nosotros podríamos decir, si este ángulo lo llamara beta, por ángulo exterior, acá afuera debe haber 26 más beta. 26 más beta. Pero como esto es 26, se concluye que esto es beta para completar la suma. Entonces, de esta manera, si usted observa, el triángulo que se forma por aquí, con el triángulo que se forma por aquí, resultará que son congruentes, ¿ah? Observe, lados LK formando beta, lados LK también formando beta, esa es congruencia. Entonces vamos a decir, si este punto le llamo un punto E, le señalo con ese nombre, estoy comprobando que el triángulo BD es un congruente con el triángulo ADC, ¿no? ¿Qué caso de congruencia? Bueno, jóvenes, el caso que aparece aquí es lado, ángulo, lado, caso LAL. Y como ya sabe que son congruentes, ¿qué debe pasar? Cualquier elemento entre ellos mide lo mismo, ¿no es cierto? Por congruencia. Yo digo, este K está mirando X. Como el otro es subcongruente, pasará lo mismo. El K está mirando a 26, entonces se concluye que X mide igual que 26. ¿Ya? Muy bien.
Listo, entonces no se olvide de formar isósceles para buscar congruencia. A veces nos ayuda. Muy bien, entonces seguimos número 94. Habla de un triángulo donde se traza una seviana BD con otra AE bajo las siguientes condiciones. Estos dos miden igual y estos tres miden igual. Fíjese que me piden calcular la medida del ángulo BAE, que mide el triple, por cierto, del ángulo que está al costado. Bueno, entonces como hay triángulos isósceles que se están formando, vamos completando las medidas, ¿no? Vamos a ver qué ocurre cuando hagamos ello. Por ejemplo, serrucho, serrucho, 4 alfa veo aquí, acá debe ir 4 alfa también. Estos lados son iguales, barrita a barrita, usted le pone alfa, ¿no? Entonces acá le corresponde alfa también. Siga completando, alfa con alfa, afuera va a tener 2 alfa. Un nuevo isósceles como dato, le debe repetir 2 alfa acá también. Profesor, ¿y qué más? Bueno, sigue evaluando hasta donde dé el gráfico. Por ejemplo, 2 más 1, tengo un exterior acá. ¿Este exterior cuánto mide? 3 alfa, profesor, ¿no? 2 alfa más alfa, 3 alfa. Pero mire, 3 alfa con 3 alfa, ahí hay un triángulo isósceles. Ahí debe aprovechar. Si 3 alfa, mira serrucho, conclusión. El otro lado también es serrucho. Y eso todavía me daría un isósceles más que lo estoy señalando en esta posición. Ahí están los dos lados que son iguales. ¿Y qué ángulo observa que se forma? Pues ahora acá yo veo 4 alfas. Conclusión. Acá también hay 4 alfas. Entonces, en esta media vuelta ya puede rematar porque va a sumar y dice 4 más 4, 8 y 2 va a tener 10 alfas. Esas 10 alfas lo iguala a la media vuelta en grados, que son 180, dándole un alfa, un valor de 18. Pero la medida del ángulo que le piden, que le voy a llamar X, como puede ver en el gráfico, corresponde a 3 alfa. Así que nuestro valor final sería el triple de 18. Respuesta, jóvenes, triple de 18 le va a poner 54. Así es. Esa es la respuesta. Seguimos. Pregunta número 95. Fíjese. Tengo un triángulo donde el ángulo en C mide 60, pero la bisectriz BD resulta que mide igual que el lado AB. Bien, entonces, si yo quiero calcular el ángulo B, yo puedo decir, tú eres un ángulo alfa, por bisectriz tú también eres alfa, mi respuesta sería el doble de alfa. Yo voy a completar por ángulo exterior, yo ya sé que es la suma de ellos, 60 más alfa. Claro que sí. Acá hay 60 más alfa, pero como el triángulo es isósceles, le va a poner el mismo valor, pues acá también es 60 más alfa. Ya está. La cosa es rematar el problema en este triángulo, porque tenemos, como puede observar, los tres internos, y la sumatoria allí nos debe dar, ya se sabe, 180 grados. A ver, si hace la sumatoria, ¿qué va a resultar? A ver, sumamos 60 con 60, 120 y acá observamos 3 alfas. La sumatoria de ángulos internos nos da 120 más 3 alfas igualado a 180. Si usted hace la operación le queda 60 entre 3, el valor de alfa le va a dar 20 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo B, habíamos dicho que debe ser el doble de ese alfa, ¿no? La respuesta sería 40 grados. 40 grados. Listo. Seguimos. Problema número 96. En la 96 tenemos un triángulo isósceles, me dicen de dato. La base BC, que es el lado distinto. A esa base se le traza una paralela, me indican. De tal manera que se cumplen las siguientes condiciones. BD con DE son iguales, ahí está señalado. De mismo modo, DE con AD también miden igual, ahí está indicado. ¿Cuánto mide el ángulo AED? Bueno, desde el momento que me dicen, por ejemplo, que estos dos lados son iguales, este triángulo es isósceles también, ¿no? Si ellos son iguales, el X debe repetirse acá por isósceles. Listo. Ahora, la condición del paralelismo, ¿no? Si las líneas son paralelas, ángulo correspondiente, el ángulo X debe estar repetido acá. Claro que sí, se repite la misma medida. Pero el triángulo inicial era isósceles, ¿no? Entonces, este X le corresponde X acá también.
De esta manera, solamente trasladando los ángulos, podemos comprobar que la sumatoria, bueno, ya nos damos cuenta que es equilátero, ¿no? Porque la sumatoria 3x es 180, comprobándose que va a dar 60 grados. Y además, podríamos añadir que el dato BD igual con DE, que son iguales, al final no se ha utilizado, es innecesario, ¿no?, en este problema. Listo, vamos con ya el último bloque, jóvenes. Problema número 97. Tengo un triángulo rectángulo recto en B con ángulo A40. Trazo una seviana BD que mide 10, pero que forma al mismo tiempo 50 grados. ¿Cuánto mide la hipotenusa? Bien, si usted comprueba los ángulos con 40, lógico que acá usted tiene 50. Formándose de inmediato un triángulo isósceles. Entonces, este 10 se repite acá. Y si es 50 con 90, esto es 40, formándose un segundo isósceles, así que ese 10 también se repetiría aquí. Por lo tanto, la respuesta es directa, ¿no? Vemos que la hipotenusa arroja un valor el doble de ese segmento, y en realidad estaríamos comprobando que esta línea trazada debe ser la mediana relativa a la hipotenusa. Es lo que queda, ¿no?, como conclusión. En la pregunta número 99 me hablan de un ángulo que mide 20 dentro de un triángulo y me piden simplemente calcular la medida del ángulo que forman las bisectrices, se entiende que son internas, de los otros dos. Para eso hay un teorema directo, hay una fórmula para este caso, ¿no? ¿Cómo se mide, teorema, el ángulo formado por dos bisectrices internas? Incluso este punto es conocido como incentro, por si acaso. Este valor es 90 grados, fórmula, más la mitad del ángulo que está detrás, ¿no? Como el ángulo que está detrás del ángulo incógnito es 20 grados, usted reemplaza en el teorema conocido y le saldría 90 más 10 grados. ¿Cuál es la respuesta? Directamente conociendo esta fórmula le sale el valor de 100, ¿no es cierto? Así es, 90 más 10 grados, 100 grados. Bien, estamos concluyendo ya en la pregunta 100, donde me hablan de un triángulo rectángulo donde un ángulo agudo es 8 grados. Si el cateto que mira 8 es 10, piden calcular el otro cateto. Bien, los alumnos que manejan triángulos notables pueden saber también la relación directa para 8 grados. En este caso vamos a hacer la demostración. ¿Cómo llegar a la relación de 8 grados? Si usted se da cuenta, 8 grados es la mitad de 16 y 16 es notable. Usted lo ve ahí. El 16,74, su relación es 7,24,25. Yo puedo llegar a 8, que es la mitad de 16, con un trazo. ¿Cuál es el trazo? El trazo es prolongar un valor igual a la hipotenusa, que en este caso es 25, le pone 25. ¿Y por qué? Porque quiero formar un isósceles. Vea bien aquí. 25 con 25, ahí está el isósceles. Pero como el ángulo exterior es 16, a cada uno de estos ángulos le corresponde la mitad, 8, 8. Ahí aparece el 8 grados. Y como puede notar, el cateto adyacente de 8, ¿qué valor resulta ser? La suma de 25 con 24. Y 25 con 24 da 49. Entonces, saque la relación. Si yo le pregunto, ¿cuánto es la tangente de 8 grados? ¿Qué me respondería? Bueno, cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto 7 y adyacente 49. Ah, se da cuenta que 49 es 7 por 7, así que comprobamos que la tangente de 8 grados es un séptimo. Así que esto es teórico. Cada vez que veo un ángulo de 8 grados en un triángulo rectángulo, el cateto mayor mide 7 veces el menor. Esa es la conclusión. Entonces decimos, la tan de 8, como es un séptimo, en este caso corresponde a 10 entre x, ¿no? ¿Está bien? La tan de 8 sería, ¿está bien?, 10 entre x, así que el otro cateto es 7 veces, ¿no? ¿Cuánto sería la respuesta del otro cateto? Simplemente 7 por 10, 70. Ahí está, jóvenes. Bueno, de esta manera, chicos, hemos concluido con todas las preguntas, ¿no?, del curso de geometría, este solucionario que hemos hecho aquí en la Academia Genius. El profesor Cristian Tello, quien les saluda, a la vez se despide en esta oportunidad y seguiremos con más solucionarios en una próxima jornada. Sigan estudiando, nos vemos hasta una próxima oportunidad.